Muchas personas de hoy en día desconocen lo cierto de estas religiones afrocubanas que juegan un papel sumamente conflictivo en la forma de realizar los trabajos. Cada gangulero, al representar cualquier patipemba o signo, se remontan sus raíces a cientos de años, donde los endokin están llamados para así realizar muchas veces trabajos que van a, a dar temor a muchas personas. Willy yo dicen ganga, keako, dice abue, dice androla, dicen kunalombo, mamá cubelango, cuenda ñoca, vititi dilongo, talanquera, tata cheche. Ya va con licencia, dicen de Nueve Uñas, dicen careajo. Dice, va con licencia, dicen de los remolinos, dicen careajo. Va con licencia, dicen de los endoquin, careajo. Va con licencia todo un fumbe que cuenta, dicen ganga. El palero quema la lengua del enemigo y al enemigo dentro del camatoto, en la representación del pozo. Quema el lundemo, que es la lengua, para así castigar con crece a esa persona que se la ha pasado todo el tiempo hablando mal y perjudicando al tata. Los tatas tienen muchas formas primitivas de realizar sus trabajos y muchos de ellos, a pesar de que no quieren hacer el mal a nadie, se encuentran en el laberinto de que tiene que defenderse de la brujería que le hagan otros. Los paleros, entre sí, muchos de ellos, no son todos, pero siempre están en guerras con otros paleros. Solo para dar a entender cómo trabaja esto, hemos presentado esta forma de trabajo que a muchos de ellos pudiera resultar desconocida, pero a la vez arreando los espíritus a la persona y al mismo camatoto para así ir quemando la lengua del enemigo. Esto pudiera resultar graves consecuencias, sobre todo a las cuerdas vocales y a la lengua de la persona y sobre todo en la cabeza, a pesar de que se ha hecho un trabajo para todo el cuerpo. Y así, esto logra, de un modo o de otro, perjudicar a la persona. No recomendamos a nadie que realice buenas ni malas artes. Dramatizamos escenas folclóricas y de este modo podrán ver lo cierto y lo verdadero de estas religiones. La mayoría de los paleros se dedican a hacer el bien, de eso no cabe duda. Nadie quiere excluirse en esto de la religión y las cosas malas de la religión. Pero esto es parte de la religión y tenemos que hablarla porque esta es la parte que se mantienen callados la gente y que no quieren decirla. Y nosotros no solo la estamos demostrando contándola, sino también lo estamos demostrándolo haciéndolo. Los signos que aparecen son diferentes. Esos signos que son redondos, en representación de los Seromontes, Lenguá, todos signos redondos pertenecen al Lenguá, pero con camino del propio Sarabanda o 7 rayos. En las otras representaciones que aparecen, de molinos, los endoquin, y la representación de la entotoyaca, en la representación del mismo círculo, pudiendo, de un modo o de otro, enseñar cómo es que los ganguleros en un Munonso Congo pueden trabajar. Yengue, Saramawe,
paso a paso llegó, yengue, Saramagüey. Con mi maña llegó, yengue, Saramagüey. Escuchan cuento llegó, yengue, Saramagüey. De un finda llegó. La verdad que esto de la brujería y el palo mayombe y todo este tipo de cosas conflictivas, intrigosas, que la hemos tratado de llevar lo más fácil posible para el buen entendimiento de todo, a veces nos da hasta temor. No solo aquel que le están haciendo el trabajo que va a ser el perjudicado, sino la persona que hace el trabajo, si no se limpia o limpia su encombo cuando termine y coge una hora de alante de la enganga, esto le puede resultar que puede recoger malas corrientes de las que él mismo estuvo acumulando para poderlas arrear. Hecha tierra de cementerio para cubrir la lengua del enemigo y a la vez la representación de la persona. Habla, indinga con los espíritus malos. Dicen, Uria, te lo dicen, yo pire cariajo. Dicen cosas, dicen, están los malas, dicen, están los mundos. Dicen, llévatelo, dicen, son mundeles, dicen que son, dicen los formos, dicen los muchos, dicen burucutela, dicen cariajo. Dicen, son los mundeles, dicen guariguari. Dice, no son los mundeles, dicen cheche bacheche. Dice, Uria, dice, porque yo manda careajo. Dicen careajo, dicen con medio metro, dicen hacen pantalón, dicen camisa, careajo. Dice, tanto da, dicen látigo el Congo, dicen que rompe, dicen careajo. Dice, no te apures mayorar, dicen que mayimbe, dicen vuela mañana. Dicen careajo, dicen como ñoca, dicen no deja el rastro, dicen como pemba, dicen lumba chechi. Dicen, ¿quién lo vio? Dicen careajo, dicen yo pregunta. Y sin palo, dicen qué palo es, dicen careajo. Y palo, dicen qué palo es, dicen careajo. Los palos Ramón dicen qué palo es, dicen careajo. Y si yo pregunto, dicen palo, qué palo es, dicen palo, dicen malambo, dicen qué palo es, dicen careajo. Y palo, qué palo, dicen yo palo es, dicen los palos, dicen riero, dicen qué palo es, dicen yo. Y si yo pregunto, dicen los palos, dicen qué palo es, dicen los vencedores, dicen qué palo dicen es. En el mundo fantástico del palero, la intriga está jugando un papel importante donde los ganguleros en Tambatilanga nunca dan las frases completas para así desviar a aquellos que quieren robar cantos, trabajos, palabras o frases que son dichas y que la mantienen los munanzos Congo en un tabú. Siempre el africano nunca quiso que el criollo perteneciera a esto. Por todos estos motivos que estamos viendo, presentándolo en la televisión, presentándolo ahora en la computadora y en resumidas cuentas, enseñando aquellos trabajos que se mantuvieron secretos por muchísimos tiempos. A pesar que un trabajo lo puede ver cualquiera. Lo que no podemos decir nunca es cómo construimos una enganga, ni cómo rayamos, ni dar sacrificio a animales, porque no lo tenemos que dar para que nadie vea eso. Pero sí podemos ver con claridad cómo pone algodón para así engañar al enemigo. De esta manera el palero mantiene la intriga y a la vista de otros ganguleros que pudieran ver que se han hecho un trabajo, van a ver que está cubierto con algodón y no van a pensar que en realidad es malo lo que se está viendo. El palero, de todas formas, va a quemar el algodón. De este modo está quemando al enemigo y
va así a, a pedir todo lo malo en contra de él. Dicen careajo, dicen cosas malas, dicen tal los mundos, dicen cuidado, dicen hijo, dicen su cula, dicen los combos, dicen con rompezaragüey, dicen hijo. Dice, tú das unos baños, dicen con rompezaragüey, dicen hijo, dicen orecamino, dicen careajo, dicen los vacas. Dice, para que quites, dicen todo cosas, dicen malas, dicen, echa, dicen uno un poco, dicen de careajo, dicen de aguardiente, dicen de malafo, dicen uno un poco de encese, dicen de vino seca, dicen careajo. Dice, echa uno un poco, dicen humo de tabaca, dicen careajo, tú vas, dicen como dice, a limpiar, dicen todos los combos, dicen cosas, dicen malas que dicen que va, dicen a tener. Dicen, tiene que tener, dicen, un cuidado, dicen, con esa moana, dicen que quiere, dicen los peuriquear, dicen los tíos. Dice que dicen, carajo, dice que ella dice está, dice enamorado, dicen los tuyos, dicen, pero dicen, quieren, dicen separar. No cabe duda que esta religión, en verdad, nos enseña cosas antes nunca vistas. Y sobre todo los trabajos de Tata Batalla, Iraca Batalla Mundo, nos dejan desconcentrados, ya que el palero en realidad enseña lo que antes usted no había visto. Y como dice Ñengue, Saramagüey, con mi maña llegué, Ñengue, Saramagüey, paso a paso llegó, Ñengue, Saramagüey, con mi maña llegó, Ñengue, Saramagüey, escuchan cuento llegó, Ñengue, Saramagüey, Iraca llegó, Ñengue, Saramagüey, ay, Kiri llegó, ay, Ñengue, Saramagüey, con mi maña llegué, Ñengue, Saramagüey, Gangandokin, careajo. El palero tapa con algodón para así engañar al enemigo, para que ese enemigo nunca piense que el trabajo fue malo en contra de él, ni que haya o existan paleros o anguleros que lo puedan ver y cuando vean digan, bueno, estamos viendo como un trabajo pero envuelto en algodón y esto no es un trabajo malo. Eso parece que lo está presentando el espíritu de usted. Pero en realidad no, la trampa está. Y nos deja boquiabierto cuando presentamos este tipo de trabajo a la vista de todos ustedes, dejando saber la fortaleza que ejerce toda esta religión, llevando así la fuerza y el poder de los propios inquisis de Nganga, que podemos ver las diferentes patipembas o signos que aparecen cuando los espíritus van con la fuerza de todas estas patipembas o signos. O sea, ellos utilizan espiritualmente todo lo que está en la firma. O sea, que va a ser un espíritu bien fuerte y que va a estar perjudicando a la persona. No recomendamos a nadie, como volvemos a decir, que hagan buenos o malos trabajos. Simplemente mantengan claro todo lo que pudieron ver y si pudieron aprender algo, pues mejor para ustedes. Como dijimos, Camantoto, el pozo, donde fue entregada la lengua del enemigo, donde el palero va a pedir constantemente que se ure a Mundele y donde la lengua, el lundemo, va a estar quemándose en esta representación que podemos ver aquí. Salam Aleikum para todos los tatas, tataitas, yay, engueyo, y dedíquense a hacerles bien porque el que hagan mal termina. Escuchen un consejo porque el que escucha consejo llega viejo.
Yengue, Salamagüey, con mi maña llegó. Yengue, Salamagüey, paso a paso llegó. Yengue,